Muchas gracias por estar. Disculpen la demora, venía de paso y se me hizo un poquito tarde. Bueno, está muy bueno esta comunicación. Nosotros debatimos cómo comunicarlo, si era sacar un escrito o no, y a mí me pareció que un escrito no, que lo bueno es el contacto con ustedes, porque ustedes también tienen contacto con la gente, que puedan hacerme las preguntas que quieran a cualquiera de los tres, que estamos preparados para esto. Estamos preparados para dar la noticia que tenemos los justificativos. Ustedes fíjense que hay algo que me pone como que me angustia. Fíjense cómo me para una persona por la calle, no importa, o dos personas, o tres personas, está pasando mucho. Fíjense hasta dónde nos ha llevado la pandemia. Y me pregunta, ¿murió tal persona? Sí, le digo, lamentablemente la gente se va a informar. Y me dice, pero tenía patología. Fíjense hasta lo que hemos incorporado. O sea que una persona que falleció, el doctor lo puede explicar mejor, que tenía diabetes, no se iba a morir si no tenía coronavirus. Fíjense hasta dónde llega el alcance de la sociedad, que hemos incorporado, que porque tiene una patología se tiene que morir, porque le agarra COVID. Es una pregunta que sale de la sociedad y que angustia. Porque una persona con obesidad, una persona con diabetes y una persona con todas las patologías que el COVID las pone en una situación de muerte, no se hubiesen muerto. Hasta eso tenemos que pensar, hasta eso tenemos que tener el cuidado, porque si no, estamos incorporando que una persona con una patología que podría haber vivido muchísimo más tiempo se muere. Es muy duro lo que nos está pasando, es mucho el trabajo que se está haciendo, es mucho el trabajo del vacunatorio, es mucho el trabajo del hospital, es mucho el trabajo. Pero nosotros seguimos en fase 2, que ahora se lo voy a explicar, y Pichetto le va a explicar bien qué es fase 2, yo lo sé, pero lo voy a explicar como médico. Seguimos en fase 2 hasta el 21. Yo la verdad que le agradezco a todos por la espera. He tenido muy buena reunión con el Colegio Santa María, he tenido muy buena reunión con directores, para explicarle, para charlar qué es fase 2. Ahora, modificarla, porque con mucho respeto lo digo, modificarla porque un grupo de maestros o un grupo de padres quiera, no se puede. No se puede modificar fase 2. Nosotros vamos a esperar al 21, ahí Pichetto les va a dar los números. Nosotros creo que venimos muy bien, que yo pensé que íbamos a pasar a fase 2 ayer, pero indudablemente el coletazo de lo que veníamos trayendo nos ha dejado muy cerca. Vamos a modificar algunos horarios, vamos a ir con algunas aperturas y vamos a seguir y pregonando y diciéndole a la gente que cuando nosotros lleguemos a fase 2 no depende solamente de nosotros, depende de la gente, perdón. Fase 3. Pues gracias. Cuando nosotros lleguemos a fase 3, depende de la gente, no depende solo de nosotros. Si nosotros el fin de semana hicimos un esfuerzo con la policía, pero algunos lugares se volvieron a juntar mucha gente, bueno, también no nos va a sacar de fase 2. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, tenemos que ver que a veces el juntarse es perjudicial para tener los negocios abiertos, es perjudicial para las escuelas, y bueno, y tenemos que tener un poco de paciencia. Nosotros hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo en la vacunación. Tenemos una discusión que la vamos a aclarar esta semana. No la vamos a aclarar oficialmente, pero sí estamos haciendo una cuestión de cuántas personas tenemos en el partido de Pegojó. Provincia dice, sin tener censo, estoy aclarando, porque la única oficialidad es la del censo. Provincia dice 45. Ojalá, porque Pegojó ha crecido 5.000 habitantes o 5.000 y pico del 2010. Yo digo 43 o 44, que así que es próximo, y a través del RENAPER estamos haciendo un estudio que lo vamos a tener esta semana, que se lo vamos a pasar, que si bien no es oficial, pero nos va a dar una proximidad real, una proximidad real de los habitantes que tenemos. Va a haber una ayuda para jardines y va a haber
Hay algunos créditos nacionales para confiterías, para bares, que son créditos con los cuales se pueden comprar con tasa cero durante un año. Hay que informarse en producción, los invito a todos. Y como siempre le digo, las puertas están abiertas. No para hacer 500 reuniones, pero sí para hacer reuniones con la oficialidad, con lo que es oficial, digamos, para determinar algunas políticas, no la de las escuelas. Yo atiendo a todo el mundo, si no los atiendo yo, los atiende Pichetto, los atiende Rosita, los atiende el Consejo Escolar. Esto es hasta ahora lo que les digo. Seguro que me queda algo que ustedes me lo pueden volver a repreguntar, o si quieren hablar de obras o de lo que sea. Creo que lo de la vacunación es espectacular. Nosotros estaríamos llegando a ver, vamos a hablar de primera dosis para que la gente no se confunda, porque la segunda dosis es un complemento de la primera. Creo que la vacunación viene muy, pero muy bien. Estaríamos llegando el viernes a 20.000 pehuajenses ya vacunados de primera dosis. ¿Qué pasa con la primera dosis? La primera dosis en el 90% evita que una persona vaya al hospital, evita que una persona pase por un respirador, evita que se nos sature el hospital, que los números nos den alto y no poder pasar a fase 3. Después, creo que Pehuajó, como siempre le digo, más allá de algunas cosas, ha cumplido muy bien. Es un pueblo que ha tomado, somos un pueblo que ha tomado con muchísima responsabilidad. Me encanta ver los antivacunas anotados para vacunarse. Me gusta mucho, la verdad que me causa una sensación muy buena, que todos los vecinos que eran antivacunas, que hablaban de la vacuna rusa, que íbamos a aprender a hablar en ruso. Yo la verdad que todavía no, y me vacuné hace rato. Me gusta verlos vacunados, me gusta aquellos que decían que se iban a curar con, no sé, con un cuero zorro y 2 alambrados atados a la muñeca y todas las pavadas que hemos tenido que escuchar, y ahora los veo anotados y la verdad que me produce una satisfacción, mucha satisfacción que los antivacunas se vacunen, porque le han causado un daño muy grande a la Argentina. Y yo creo que a partir de que si no llegamos al 82%, que es la teoría de rebaño, la vacuna tendría que ser obligatoria. Yo siempre defendí la vacuna no obligatoria, pero si nosotros no logramos, la Argentina no logra, nos va a pasar como Estados Unidos, que tiene 3 vacunas por habitante, y tienen que hacer un concurso o tienen que poner un sorteo de $1 millón para que la gente se vacune. Eso no nos puede ocurrir los argentinos. Nosotros los argentinos tenemos que ver que un Estado no se salva, que no hay una persona independiente que pueda hacer lo que quiera, que somos una sociedad organizada, que podemos tener defectos, que somos un Estado presente, que estamos muy presentes en todo, que estamos presentes en la educación, que estamos presentes en el vacunatorio, que estamos presentes en la salud, que estamos presentes en los comercios, que estamos muy, pero muy presentes en las obras. Van a ver que los meses próximos, en 3 o 4 meses, Pehuajó explota de obra, que estamos muy presentes cuando tenemos una persona en la calle, en situación de calle, que somos un Estado presente. ¿Tenemos errores? Por supuesto que tenemos errores. Si tenemos errores, nos equivocamos, corregimos. Bueno, no me quiero extender más, porque quiero que Pichetto explique, o que Rosita explique los horarios, y después, como siempre, quedo a su disposición. Me pueden preguntar de todo, porque la gente también está, y yo creo que tiene que estar ávida de preguntas oficiales, de respuestas oficiales, de preguntas oficiales y de respuestas oficiales. Porque si no, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la ola de redes sociales y de murmullos y dijo que dijo no es lo que dijo. Lo que decimos es lo que decimos acá, lo que decimos es lo que decimos en una conferencia, lo que decimos, lo que sacamos en una ordenanza, lo que decimos nosotros. No tenemos dobleces. Tenemos una manera de pensar, una manera de ejecutar, una manera de llevar el Estado, y eso es de lo que nos ocupamos. ¿Qué el Estado? Me contaron que uno me puso que el Estado era yo. Sí, yo también soy el Estado, y el que me puso, que no tiene idea, también es el Estado. El Estado somos todos. Le voy corrigiendo algunas cosas que me tiran en redes sociales, porque si no dan por establecido cosas, y como son cuasi anónimos, avanzan y bueno, y van a terminar creyendo que hay un elefante rosa en la plaza. Bueno, buenos días a todos. En principio, la situación actual de la ciudad de Pehuajó
Con respecto a lo que es específicamente el tema de la pandemia de COVID-19, en el día de la fecha ya se van a publicar las últimas actualizaciones, pero va a quedar con 172 casos activos. Estamos esperando el resultado de 64 estudios que habíamos mandado a hacer en el día de ayer. Los resultados llegaron hoy en la mañana y vamos a estar en 172 casos activos. En cuanto a lo que es, y tenemos 93 pacientes fallecidos. En lo que es la proyección que tenemos para esta semana, seguramente los casos van a empezar a bajar. Nosotros, si analizamos lo que nos sucedió con nuestra curva, ya estoy hablando específicamente del partido de Pehuajó. Si analizamos lo que pasó con nuestra curva epidemiológica, este segundo brote nos ha costado muchísimo, como a toda la provincia. Si miramos bien, empezamos a hacer un crecimiento allá por fines del mes de marzo. A principios de abril empezó el crecimiento exponencial del número de casos, fue donde empezamos a tomar medidas que tienen que ver con las medidas restrictivas, que fuimos pioneros en principio en lo que es la restricción de las plazas, los parques, actividades deportivas y demás, siempre intentando preservar el comercio como la prioridad que tenemos, y empezamos allí a hacer un crecimiento que logramos establecer una curva, achatarla alrededor de los 270, 280 casos. Ese crecimiento fue muy importante porque en la última semana de mayo, si miramos bien, tuvimos internado en el Hospital Juan Carlos Aramburu 50 pacientes con COVID, de los cuales teníamos 45 pacientes en la sala y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Indudablemente esto es histórico, nunca en el hospital de Pehuajó tuvimos tanta cantidad de pacientes internados. Yo estoy hablando pacientes específicamente de COVID positivos, ¿sí? Más los pacientes que no son COVID. El hospital tuvo casi 70 pacientes internados. La verdad que fue un momento de muchísimo trabajo. El personal viene trabajando, como ustedes saben, desde esa época hasta ahora, de una manera incesante. En este momento estamos teniendo alrededor de 20 pacientes internados con COVID. En la unidad de cuidados intensivos hay 4 pacientes internados, 2 pacientes con COVID y 2 pacientes que son internados por otras patologías. Sinceramente, la actividad que se ve en el hospital es una actividad, como todos ustedes seguramente lo ven, es una actividad incesante, con muchísimo trabajo, pero hoy nos encontramos con que, gracias a Dios, el número de internaciones está comenzando a bajar, ¿sí? También hay un indicador que es muy importante de la gente que llama por teléfono. Empezamos a observar que tenemos menos llamados e incluso hay menos gente con signos de sintomatología compatible con COVID. Por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros esperamos que esta semana ya comencemos a descender el número de casos. Obviamente la curva va a descender en la medida que no haya tanta gente contagiada y eso va a depender de la responsabilidad individual. Yo quiero dejar absolutamente claro que es patrimonio absolutamente de toda la sociedad en cómo vamos a descender la curva. Si la gente toma las medidas de prevención, como ya venimos hablando, creo que ya está claro a esta altura, más de 1 año y medio de pandemia, qué es lo que tenemos que hacer y por sobre todas las cosas qué es lo que no tenemos que hacer. Si evitamos juntarnos, si evitamos estar en lugares cerrados, lugares mal ventilados, si logramos tener el barbijo colocado como corresponde y suficiente distanciamiento social, vamos a lograr descender una curva y eso nos va a hacer pasar de fase y así se van a poder habilitar una gran cantidad de cosas, como es la presencialidad en el colegio, en el cual todos nosotros queremos que los chicos vuelvan a la escuela. Por otro lado, si miramos la tasa de letalidad que tiene la región sanitaria es de 2.4, pero se mantiene dentro del rango de la tasa de letalidad, estamos un poco por debajo de eso, 2.2, así que bueno, eso está bien. En cuanto al grupo etario, nosotros el año próximo pasado tuvimos una edad promedio de los 80 años, este año estamos alrededor de los 69, 70 años. Si uno mira bien la cantidad de casos de los pacientes fallecidos, aún todavía los pacientes fallecidos son pacientes grandes, pacientes mayores, adultos mayores. No obstante, debido a que la población mayor está vacunada, no en su totalidad, porque hay gente que no se quiso vacunar,
pero la mayoría de nuestros adultos mayores están vacunados. Podemos ver que tenemos pacientes jóvenes internados. Falleció una paciente de 32 años y los pacientes que tenemos internados también son pacientes jóvenes. No obstante, aquellos pacientes que aún han recibido una dosis y tienen mucha patología prevalente son los pacientes que más riesgo tienen a la hora de fallecer. La realidad que tenemos es que el promedio de los pacientes que han fallecido desde que se inició la pandemia hasta ahora son los 72 años, ¿sí? Pero bueno, sabemos que debido a la vacunación, la mayoría de los pacientes que se están internando últimamente son pacientes jóvenes de 30 a 45, 50, 55 años. La mayoría de ellos con patologías prevalentes, y lo que nosotros no podemos permitirnos es un poco lo que decía Pablo recién, la naturalización de la muerte. Es decir, no es que un paciente porque sea obeso se tiene que morir, ni un paciente porque sea diabético se tiene que morir. Obviamente sabemos que estos factores de riesgo, sobre todo la obesidad y la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demás, son factores predisponentes que los que estamos atendiendo pacientes con COVID sabemos que en un grupo de esos pacientes que pasan a la unidad de cuidados intensivos fallecen en un porcentaje muy alto. Más de un 75-80% de los pacientes que pasan a terapia intensiva fallecen. Esa es nuestra realidad epidemiológica. Es decir, que desde que empezamos la pandemia, para dejar los datos bien claros, ¿sí? En Peojó hemos tenido 4.160 casos confirmados positivos, de los cuales 3.895 son pacientes que están recuperados y están dados de alta. Tenemos 172 pacientes que en este momento están activos y tenemos 93 pacientes fallecidos. Esos son los números que tenemos de la provincia, coincide plenamente con lo que tenemos nosotros. Nosotros publicamos absolutamente todo a través de los sistemas de gestión de cama de la provincia de Buenos Aires, como así también de la publicación de los casos activos, tanto por PCR como de test rápido en el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, a través del mecanismo que todos conocemos, que es el CISA. Todo el que quiera buscar los datos y que quiera conocer los datos lo puede hacer, no tenemos ningún problema. Esa es la situación que tiene Peojó. Estamos un poco mejor, ¿sí? Es muy probable que si todo anda bien, y vuelvo a recordar a la población, si la gente nos ayuda, probablemente vayamos a ir bajando los casos en los próximos días. José, ¿qué reporta la gente cuando llega positiva? Porque no hay escuelas, no hay noche, hay plazas llenas, como el fin de semana. Sí, la mayoría tiene que ver con las reuniones sociales. La verdad que la gente se sigue reuniendo. No aún con fiesta, pero sí se sigue reuniendo entre las familias. Hoy creo que es el valor más importante que hay a la hora de los contagios. Cuando hablamos de no hay escuelas y no hay demás cosas, hay que tener en cuenta, si nosotros miramos las estadísticas de los casos que tuvimos en los colegios de aislamiento, tanto de los chicos como de los docentes, son datos muy claros. Empezamos con un aislamiento de pocas burbujas hasta que llegamos a tener 1.432 chicos aislados. Tuvimos 168 docentes aislados, de los cuales 46 de ellos fueron positivos. Lo que yo quiero decir con esto es, cuando hay un nivel de circulación comunitaria tan importante, está claro, porque el mundo lo ha hecho, que la presencialidad en la escuela en este momento no está indicada. De hecho, vamos a poner ejemplos. Dentro de la Argentina, la provincia de Córdoba, se tuvieron que suspender las clases porque había una amplia circulación comunitaria, no porque no se quiera que los chicos no vayan a la escuela, en absoluto, todos estamos de acuerdo, todos nos formamos en escuelas y está claro el rol de la educación. Ahora, cuando la circulación comunitaria es de tal magnitud, hace que es imposible, porque se gestiona una cantidad de contactos estrechos que es inviable, y la curva comienza a crecer exponencialmente. La mayoría de la gente que se está contagiando ahora tiene que ver con las reuniones sociales, con las reuniones no de fiestas, seguramente habrá, y es medio difícil a veces identificarla, y nos enteramos incluso después, pero sí el hijo que va a ver a la mamá, que va a ver a la tía, que va a ver a la abuela y demás. También empezamos a ver algunas cosas, empezamos a ver gente que se ha contagiado en la peluquería, porque el peluquero no usa los elementos de protección personal, y eso también tenemos algunas denuncias de ello. Hemos tenido un brote en casi todos los hogares de Peojó, ¿sí? Un tema tan importante. En este momento hay como 5 o 6 hogares que están contagiados.
La verdad quiero destacar el trabajo que ha hecho el personal de salud de la Secretaría y del hospital, que trabajan de una manera increíble con los hogares, porque pudimos fortalecer a todos ellos. Más allá de una de las primeras decisiones que tomamos en materia de vacunación fue vacunar a nuestros adultos mayores, y eso hoy está dando los resultados, si no, no serían, realmente no me quiero imaginar lo que nos hubiese pasado en Pegojó si nuestros adultos mayores no estuviesen vacunados. No obstante, como la vacuna, como decía Pablo, es una vacuna que no es obligatoria, hay abuelos que no se quisieron vacunar porque la familia no quiso y demás, y bueno, esos son los abuelos que más riesgo corren. Sin embargo, hoy estamos también con esa realidad. José, teniendo en cuenta el confinamiento que iniciamos de 9 días estrictos a partir del 22 de mayo, más los 2 días del fin de semana que siguió, ¿podemos confirmar que la tendencia a la baja, si es posible decirlo, de la curva hoy, tiene que ver con el resultado de ese confinamiento? Sí, claro, sí. Creo que eso en definitiva es lo que está haciendo bajar la curva, porque nosotros teníamos una curva estable con las medidas previas. Creo que el cambio de fase y esas medidas más restrictivas hicieron, y también de la gente, del cuidado de la gente, porque también hay que ser claro, hay gente que no se cuida, pero hay gente que se cuida mucho. Lo que pasa es que estamos frente a un virus que tiene una transmisibilidad enorme. Eso es lo que tiene que quedar claro. Este virus no es el mismo virus que tuvimos el año próximo pasado. Como todos sabemos, la cepa que está circulando en la Argentina. Para hablar un poquito de cepa, la gente tiene que saber, porque escucha nombre y me pregunta a ver qué es la cepa alfa, qué es la beta. La Organización Mundial de la Salud ha tipificado la cepa según el calendario del alfabeto griego en diferentes letras, como la alfa, la beta, la delta y la gamma. En la Argentina lo que está circulando preponderantemente es la cepa alfa, que es la cepa del Reino Unido, que es la que tenemos acá en Pegojó, la que hemos podido tipificar. Estamos esperando unos resultados que mandamos al Instituto Malbrán de pacientes que en el hospital a tener una neumonía bilateral, aún teniendo la vacunación. ¿Es la más suave, el alfa? En este momento sí, en este momento la cepa alfa te diría que es una de las cepas más suaves, pero es 60 veces más contagioso que la cepa que tuvimos el año próximo pasado. No obstante, ahora el mundo está alertado por la cepa delta, que ustedes van a ver que es una cepa que se originó en la India y que es la que está teniendo el Reino Unido en este momento, en el cual hay un rebrote enorme que tiene en este momento el Reino Unido. Y es una cepa delta que incluso tiene una sintomatología diferente a la habitual del COVID. Es una cepa que tiene un resfrío, entre comillas, más fuerte. Es un paciente que tiene dolor de garganta, tiene cefalea, tiene fiebre alta y tiene mucho moco, que lo confunde a veces con el resfrío común. Esa cepa es aún 60 veces más contagiosa que la que tenemos. Sin embargo, la tasa de mortalidad hasta ahora más o menos dicen que es la misma. Nosotros no tenemos experiencia en esto. Seguramente en la Argentina la vamos a tener en algún tiempo. Hasta ahora hubo 2 casos identificados de 2 niños que vinieron de Francia y que pudieron ser frenados en Ezeiza y ese foco se pudo contener. No obstante, seguramente en algún momento la vamos a tener. Yo quiero dejar claro también a la población que todas las vacunas son buenas para todas las cepas. El último trabajo que salió publicado ahora del grupo SOE de Gran Bretaña estableció que todas las vacunas son potencialmente positivas para la prevención de todas las cepas, así que eso es muy importante también para que lo tengamos en cuenta. José María, todo el mundo consulta por la vuelta a clases. ¿Hay que bajar a un número X de casos positivos? No, a ver, cómo se establece el sistema de fase en la provincia de Buenos Aires tiene que ver básicamente con 2 parámetros. Uno es un indicador de la cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes, que nos da un límite de 500, nosotros estamos en 579 en el día de la fecha, estamos ahí. Y la otra es un indicador muy importante que es el número de camas en la unidad de cuidados intensivos. En este momento tenemos camas, sí, pero la gente tiene que saber que hemos tenido, yo digo, un baile muy importante en la terapia intensiva del hospital, ¿sí? Y más allá de todo, el grupo que ha hecho el hospital, sigue haciendo el hospital incansable, imparable. Creo que el pueblo de Pegojó tiene que estar orgullosa del equipo médico que tiene, tanto de los profesionales como de los no profesionales. José, hablaste de 20.000 personas vacunadas con primera dosis, hablaste de casi 4.000 personas recuperadas.
lo que nos da que hay 24.000 personas en Pehuajó que tienen anticuerpos. No tan así, porque en realidad muchos de los vacunados fueron positivos. Es decir, de esos 4.000 no tengo la cifra exacta. Pero andamos cerca de un 50%. Sí, ya estamos ahí. La verdad que, bueno, gracias a la gestión de Pablo se ha conseguido mucha vacuna para Pehuajó. Somos una ciudad, digo yo, privilegiada porque se está vacunando. Hoy estamos vacunando, mañana, pasado, ya gente de entre 18 y 59 años de edad sin patología previa. Todos conocemos amigos nuestros, conocidos que se están vacunando. Eso sí que es una ventaja enorme. La verdad que eso es muy importante. Nosotros llevamos vacunados hasta la fecha hoy 17.600 pacientes y en los próximos días estamos en 2.100 más. Así que vamos a estar, si todo anda bien, entre el jueves y el viernes los 20.000 personas vacunadas como primera dosis, 3.900 de segunda dosis. Como decía Pablo, es el complemento de la primera. Bueno, la pregunta que venía atrás era personas inscritas. Sí, bueno. La gente se inscribe, no se inscribe. Una cosa que yo quiero dejar claro, que también lo hacía referencia Pablo con respecto a la adhesión de la vacuna. Argentina es un país pionero con respecto a la cantidad de vacunas que tiene en el calendario nacional de vacunación. Nosotros desde chiquito ya salimos del hospital vacunado con una BCG, así que Argentina tiene una gran adhesión a la vacuna a diferencia de otros países. Por lo tanto, yo digo que cuando tengamos todas las vacunas suficientes vamos a ser un país que rápidamente va a salir de esta pandemia, va a lograr la inmunidad de rebaño porque nosotros, la gente espera ansiosamente la vacuna, a diferencia de lo que pasa en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde la población americana no tiene una gran adherencia a la vacuna y por eso hay un porcentaje enorme de la población en Estados Unidos que no se vacuna y de ahí todas las promociones y cosas que se tratan de hacer para que el pueblo americano se vacune. Nosotros no vamos a necesitar eso porque nosotros somos un pueblo que estamos acostumbrados a vacunarnos y creemos en la vacuna y por lo tanto la adherencia a la vacuna es máxima. El grupo de antivacunas y demás, la verdad, no le va a hacer mella en absoluto al sistema de vacunación de los argentinos. José, hablabas de la cantidad que hay de personas con primera dosis y los 4.000 más o menos que hay con segunda dosis. Pero hay una tanda muy importante, ¿no?, de personas que no recibieron todavía la segunda dosis y que hace más de 100 días que están a la espera. Sí. La vacuna, bueno, ¿cuánto tiempo es el que se puede esperar para esa segunda dosis? Bien, es muy interesante tu pregunta. Nosotros sabemos que los tiempos que teníamos al principio eran de 21 y 28 días de interdosis, tanto para vacuna de Sputnik como de vacuna Covishield de laboratorio AstraZeneca. Después eso se extendió a partir del punto de trabajo que hizo Oxford, en el cual ellos pensaron vacunar con primera dosis y extenderlo 12 semanas, viendo que la cantidad de anticuerpos se producía mayor a las 12 semanas. Y la realidad es que los trabajos que hay documentados hasta hoy no tienen una fecha clara. Se sabe que los pacientes siguen con anticuerpos, se puede esperar mucho más de 12 semanas y no tendría ni inconveniente, así que la gente se tiene que quedar totalmente tranquila que en este momento los que se vacunaron tienen dos sistemas inmunitarios, como tenemos todos. Uno es una inmunidad humoral para la producción de anticuerpos, pero por otro lado una inmunidad celular que van a estar cubiertos por más que pasen las 12 semanas que en su principio se indicó. Así que se queden tranquilos que la vacuna va a llegar y no van a tener problemas. José, ¿todo lo que venga de AstraZeneca en los próximos días será para primera dosis o habrá algún complemento de esquema? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo me imagino que sí, que ya van a estar llegando a la segunda dosis porque ya vamos a estar terminando de vacunar a toda la población que teníamos. Ya pasamos, gracias a Dios, la población objetivo y me imagino que ya van a estar llegando a la segunda dosis. El laboratorio de AstraZeneca como la Sinopharm, la primera y la segunda dosis son lo mismo. Sí. Los que obviamente son lotes diferentes. Y nosotros cada cosa que hacemos en el vacunatorio, en el cual aprovecho para saludar a toda la gente que trabaja ahí. También la población tiene que saber que mucha de la gente que trabaja ahí se contagió de COVID, que se encuentra aislada de COVID. Y sin embargo el vacunatorio siguió trabajando igual. Tenemos varias personas aisladas y sin embargo seguimos trabajando en turnos de 700, 800 y hemos hecho hasta 900 por día
y la verdad que la metodología que se ha implementado en el laboratorio a punto de partida del personal de enfermería, personal administrativo, realmente es para destacar. Eso es claro que hay que destacarlo. José, hay varias preguntas de la gente. Por un lado, una vecina dice que le llegó el turno, pero tiene COVID y lo tiene que volver a sacar. Y por otro lado hay otra que dice que necesita denunciar, pero la están paseando por el hospital la policía y no sabe dónde denunciar a una vecina que aparentemente tiene COVID y andan. No, a ver, al hospital no tiene que ir a denunciar eso, ¿sí? Eso puede ir a la Secretaría de Salud o directamente a la policía. ¿Hay un número para decirlo? Secretaría de 4285, 474285, y si no, directamente a la policía. Con respecto, no sé, otra pregunta. La otra pregunta es la persona que tiene Se COVID. reprograma. Se reprograma el turno. No, O sea, le llega el nuevo turno. No, la gente no tiene que tocar la página. Una vez que se inscribió, no tiene que tocarla más. Si no puede ir por diferentes circunstancias, la página va a asignar un nuevo turno. ¿Cuánto hay que esperar después de tener el COVID para vacunarte? No, ahora ya, una vez que es dado de alta, el paciente se puede vacunar. Yo siempre explico que una vez que pasa el COVID, el paciente lo ideal es esperar por lo menos 15 días para que se produzcan anticuerpos, pero no obstante, perfectamente se puede vacunar. Si estamos contagiados sin síntomas Sí, y nos vacunamos, por no saberlo, sí. ¿puede haber alguna consecuencia o se puede hacer de todas formas y no la hay? Yo creo que está pasando eso. Hay mucha gente que no tiene síntomas y lo vemos a veces con los testeos. Nosotros empezamos a implementar desde el punto de vista de los testeos una estrategia. La estrategia epidemiológica que ha tenido Pehuajó más importante y la columna vertebral que siempre nos planteamos fue el aislamiento rápido de los contactos estrechos, y si hay algo que nos ha diferenciado ha sido eso. Después el tema de la cantidad de gente que se testea o no se testea podemos discutir mucho. Hay lugares que han testeado el doble que nosotros y sin embargo tienen los mismos casos o más casos incluso que nosotros. Eso es relativo. Yo creo, y es una opinión personal, que cuando hay una amplia circulación comunitaria, el número de los testeos es absolutamente relativo. Lo importante es la detección rápida, no solamente por testeo del paciente con signos de sintomatología compatible con COVID y el aislamiento rápido de los contactos estrechos. En eso Pehuajó creo que ha hecho un trabajo muy importante a través del centro de monitoreo que ha realizado y viene realizando un trabajo espectacular. Que uno mira y analiza bien, desde el punto de vista epidemiológico, los factores que intervienen en esto no es solamente el hospital, no es solamente la Secretaría de Salud, es un conjunto de gente articulada que hacen que tengamos un propósito vital dispuesto por el intendente, que es que Pehuajó tenga la menor cantidad de fallecidos posible. Todos estamos trabajando para eso. Esa estrategia epidemiológica de la columna que tenemos vertebral, que ha sido el aislamiento rápido de los contactos estrechos, es la que nos ha dado los resultados. Buenos o malos, pero son los que nos ha dado. Y yo creo que en definitiva, que nadie habla, pero lo que es las muertes prevenibles que hubo en la pandemia, Pehuajó creo que en ese sentido también está bien. Sí creemos que en este momento donde empezamos a bajar los casos, sí los testeos van a ser importantes, por eso utilizamos una metodología de testeo rápido en todos los centros de atención primaria, como así también en los 2 centros de integración comunitaria en Pehuajó, como en los hospitales del partido de Pehuajó, y eso también lo estamos haciendo. Por eso a veces ustedes, si se ponen a mirar bien los números a veces no cierran, porque están todos esos testeos, aparte de los testeos que se hacen por PCR en el laboratorio en el hospital, y de los 4 laboratorios en Pehuajó que lo están haciendo, también están esos testeos que se informan al CISA de la misma manera que se informan los testeos por PCR. Horario, Rosita. Vamos a comunicar algunos nuevos horarios que van a salir a partir de un rato en el decreto municipal. Bueno, buenos días a todas, a todos. ¿Me saco? Bueno, como dijo Pablo, nosotros según el sistema de fase de provincia continuamos en fase 2, por lo menos hasta el lunes que viene, que es cuando provincia hace la modificación de fase de acuerdo a la estadística. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con las mismas actividades que hasta el momento. Lo que sí, que eran las que ya hablamos en la conferencia anterior, lo que sí vamos a modificar el sistema de horarios comerciales. Los comercios en general
que tenían una restricción horaria hasta que tenían que cerrar a las 19, ahora vamos a extender una hora más. El comercio en general. Por fuera de eso, todos los comercios relacionados con la actividad gastronómica, las comidas elaboradas, las heladerías, van a tener posibilidad de trabajar hasta las 22 horas con sistema de delivery hasta las 0 horas. Por lo tanto, la restricción de la circulación también se ve modificada en este sentido, así que la restricción va a ser entre las 22 y las 22 horas y las 6 de la mañana. Yo, observando la actividad comercial, en realidad lo que se ve es que los comercios son muy cuidadosos respecto a la prevención, respecto a la utilización de toda sobre todo del protocolo. Eso se observa. Lo que yo quiero hacer una consideración respecto a, y esto también se da en lo cotidiano, que nosotros nos movilicemos en un automóvil no quiere decir que tengamos que ir con las 4 ventanillas cerradas. Ahí también se concentre que tengamos que ir sin barbijo. Ahí también hay una concentración muy alta, por lo tanto también es importante la ventilación en los automóviles. Eso se observa mucho en las familias, se observa también en la actividad de remises. Entonces ahí apuntar, digamos, apuntar un poquito más a la prevención. En el resto, más allá de que en el parque una actividad que probablemente concentró más gente de la debida, que también lo vamos a tener que estar observando y ver qué se realiza con esa actividad, pero en el resto se observa que, si bien nosotros acentuamos este pedido, se observa que los comercios son cuidadosos. Bueno. Los escucho. Bueno, Franco, en los últimos días ha habido mucho ida y vuelta en las redes sociales y en los medios más que nada, incluso ha sido tapa del diario Noticias. Varias idas y vueltas entre los concejales por el tema del proyecto nacional de la zona fría que nos incluye, por el tema del soterramiento de la ruta 226 para el paso de Carpinchos, por el tema vial. Seguramente estás al tanto de todo eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ese tipo de peleas que salen en los medios? ¿Que suman o no suman de acuerdo a la mirada de cada uno, ¿no? Que la famosa grieta. No, a mí me parece que, y apoyando a Diego y al bloque, me parece que el concejal 17 no garantiza no tener comunicación con la gente, como dijo creo que la concejal, con mucho respeto, Yu. Me parece que ellos están elegidos por la gente, ellos pueden transmitir, ellos son los representantes genuinos de la gente. Y, a ver, puede gustar o no, pero son los representantes. Y no porque pongas el concejal 17 vas a tener más o menos contacto con la gente, si vos sos concejal y estás representando a tu gente, que así es la democracia. Y después, bueno, me parece que sí, se comentó mucho lo de lo que dijo el concejal Fadón, pero fue aprobado por todo el bloque. Me parece que le falta desarrollar la idea, porque si nosotros pensaríamos cuántos soterramientos habríamos que hacer para que pasen los carpinchos, no sé, si lo tomamos cuánto, 1 kilómetro, y la verdad que nos gastamos la Argentina, y si tenemos que hacer hasta Mar del Plata, me parece que fue una idea, no sé, no me voy a meter con el concejal, pero fue una idea, como mínimo, alocada, o no, pero que no coincide con la realidad, porque aparte de fuera de joda, le digo, ¿cuál sería? ¿Cada cuánto? ¿Cada 1 kilómetro un soterramiento? Bueno, me parece que... Pero, y lo apoyó todo el bloque, no le quiero caer al concejal, porque nosotros también tenemos que ponernos a pensar que el candidato a intendente por el PRO, que no lo voy a nombrar, pero todos lo conocen, quería darle anticonceptivo a los tordos y a las cotorras. Y también nos tenemos que poner a pensar que Macri dijo que los narcotraficantes cuidaban la frontera. Y también, y también nos tenemos que poner a pensar que la senadora, que no la voy a nombrar,
dijo que Kicillof era un cara dura que había cerrado 38 escuelas y las había cerrado Vidal. Y bueno, y también nos tenemos que poner a pensar que Michetti dijo que iba a ver la luz del túnel y nos apareció una noche, entonces no veo por qué caerle al concejal o al PRO. Ahora sí, lo que tiene que aclarar es si quiere hacer, no sé, 365 kilómetros por 1 kilómetro, 365 soterramientos. O si quiere llegar a Mar del Plata haciendo soterramiento. A ver, me parece que es una locura que me parece que en algún momento tienen que reflexionar con lo que dicen. Está más o menos parecido cuando Herminio dijo vamos a trabajar las 24 horas de la noche también. Me parece que son frases cuasi trasnochadas que no coinciden en el momento que se los dicen con la realidad que vivimos y son irrealizables. Me quedó muy pendiente la de las anticonceptivas para los tordos y tordas. A las dos, porque no hay que darle solo a la hembra y a los mochos. Cuando uno va a capar o a castrar, no es que se la tiene que agarrar con la hembra o el macho, ya que estamos, hagámoslo con todo. Nada, una cosa más que forma parte de la irracionalidad y de la locura que viven algunos por querer ser protagonistas, me parece. No lo veo bien, no lo veo bien. En línea con eso, en línea con eso, Pablo, está ya presentado un proyecto que va a ir seguramente en la próxima sesión que tiene que ver con postas de vacunación en localidades. La pregunta es, ¿está centralizado porque se trabaja de esa manera, por algún resguardo, o no había infraestructura en ese momento? No, a ver. Acá muy buena pregunta, la digo. No, está muy buena la pregunta. A ver, el tema de las postas en los diferentes lugares tenía que ver con la conservación de la cadena de frío de la vacuna. Nosotros estamos hablando con vacunas que están a menos de 30 grados centígrados, entonces la realidad que era muy difícil en ese momento. Es muy probable que lo vayamos a hacer muy pronto, es más, yo voy a ir un pasito más adelante. Yo creo que en algún momento, y no va a pasar mucho tiempo, que vamos a ir domicilio por domicilio a saber quiénes están vacunados y quiénes no están vacunados. Pero eso tiene que ver básicamente con la conservación de la cadena de frío de la vacuna. Por ejemplo, la vacuna que vamos a tener seguramente en algún momento, que es la que firmó la provincia con el laboratorio CanSino, que es una vacuna de origen chino, es una vacuna que puede estar a temperatura prácticamente ambiente. Así que eso hace que es mucho más viable. Hay algo que se llama accesibilidad a la vacuna y esa accesibilidad tiene que ver con la conservación de la cadena de frío. Pero si en algún momento tenemos la vacuna que la podamos hacer más viable, como hacemos con la vacuna de la gripe, por ejemplo, la vacuna de la gripe se vacuna en todos los pueblos y no hay problema. Lo vamos a hacer sin ningún problema. ¿Estás dando a entender, José, que si se terminan los inscriptos se podría salir a vacunar casa por casa? Yo creo que ese es un paso que la provincia lo va a hacer, no tengo duda que la provincia va a tomar esa decisión. Va a depender, por supuesto, de la cantidad de vacunas. Creo que hoy Argentina ya no queda duda en qué nivel de vacuna estamos en este momento. Van a seguir llegando vacunas, ya tenemos 2 propios laboratorios que están produciendo la vacuna, así que me parece que en un tiempo no tan lejano vamos a ir a vacunar al domicilio de aquella gente que no se ha vacunado. Pablo, en sí, cuanto perdón. a las medidas, recién cuando hablaba Rosa, hablaba de lo que han sido los espacios públicos el fin de semana. Digo, ¿cómo se está trabajando con el control? ¿Hay operativos policiales? ¿Hay operativos de inspectoría? Sabemos que se implementó la guardia nocturna. Digo, ¿cómo se está trabajando con todos estos organismos para controlar que por lo menos no pase? No, en el día de mañana y en los próximos días me voy a volver a reunir con la policía, voy a invitar a la Cámara de Comercio a una charla, un diálogo acá con nosotros. Creo que en eso la policía venía muy bien, tocó un fin de semana con una temperatura muy rara, 20-21 grados, hoy hizo 0 grados, y la gente que estaba muy encerrada es como que se nos desbordó un poco. Tenemos que volver, tenemos que trabajar, y indudablemente fue un error policial, de inspectoría, de nosotros y de la gente también. Pero bueno, es lo que charlábamos hace un rato. Y le quiero decir una cosa, la explicación que dio José fue perfecta, y lo habíamos charlado, porque nosotros no podíamos, y le digo a la oposición que se ponga en nuestro lugar, no podíamos arriesgar 400 vacunas en un corte de la cadena de frío, porque la vacuna a esas temperaturas, cuando se corta la cadena de frío, entonces por eso optamos lo de Pehuajó y lo del vacunatorio.
Pablo, hoy temprano hablaste de ayuda a confiterías. Nos consultan si a salones de evento también incluye que hace más de un año que están sin trabajar. En realidad lo vamos a ir viendo desde en fase 3, porque en realidad la confitería en este momento están en la vereda. Están en la vereda, los restaurantes en la vereda. Van a tener que esperar, y les pido disculpas. Ahora te aclaro, muy buena también la pregunta. Les pido disculpas, van a tener que esperar hasta el 22, ahí lo vamos a ver con algún tipo de aforo, y hoy les sale una ayuda a aquellos jardines maternales, está instrumentada la ayuda a los jardines maternales, que también junto con los gimnasios y junto con los comercios tuvieron mucho problema. Y otra cosa que Rosita se olvidó de decir, me parece, o quizás escuché mal, es que los comercios van a estar habilitados con 2 personas. Que ahí va a estar instrumentado en la ordenanza, los comercios con 2 personas. Le vuelvo a recordar, por un problema que tuvimos y que le avisamos por única vez, le vuelvo a recordar a los supermercados que tienen que respetar el aforo. Si no, van a ser clausurados como corresponde. Hay supermercados que el fin de semana le mandamos a avisar porque no habían respetado el aforo. Todo aquel no respete el aforo, porque ya no se trata de una cuestión económica, porque que esperen, que hagan esperar, que cumplan, se trata de una cuestión de salud. Le vuelvo a repetir el mensaje que dio José, el que dio Rosita y el que di cuando arranqué. Entre todos, por favor, entre todos, estamos cerca de llegar a la fase 3, y la fase 3 cuidémoslo como cuidamos una cosa que queremos mucho, porque si nosotros logramos fase 3 y logramos la vacunación que venimos llevando y logramos el equilibrio, podemos estar hasta fin de año y ver cuándo se termina en fase 3, y no va a ser tan perjudicial para la educación, para el comercio, para todo aquello que nos podamos tratar de volver a tener una vida normal, que va a costar mucho. Algunas cosas vinieron para quedarse, pero bueno, por lo menos esto es entre todos, no es Zurro, no es Pichetto, no es Rosarrón, y sí, somos nosotros con todos. Bien, nosotros vamos con fase 2 hasta el 21, en Pehuajó, Sí. más allá de que los indicadores por ahí en este Sí. devenir entremos en la incidencia de fase 3, igual vamos hasta el 21 porque hay que esperar. Vamos al 21 porque si no, no pueden ir cambiándolo por día, sobre todo el sistema. Nosotros podemos hacer, como hice yo, charlarlo con Carly, con Bianco, y charlarlo con Goyan, y yo me hago responsable de habilitar los gimnasios con un aforo como lo hicimos, o me hago responsable fase 2, que entre 1 hora 2 personas. Lo que no puedo y no podemos nosotros es arrancar con clases en un distrito sin la provincia de Buenos Aires. Eso es impensado, no se puede. Pablo, reuniones sociales y eso está todo prohibido. Se viene el Día del Padre. ¿Hay alguna medida especial de control o algo? Vamos a hacer una medida de control, pero es una pregunta clave. Y es una pregunta para ustedes, espero que no resiste, que no es que tenga o no tenga padre que cambie la situación. Espero que no sea chocante. Tienen que evaluar si festejar este Día del Padre con su padre o el Día de la Familia. Tienen que evaluar si es un día en la vida y lo quieren tener para siempre, y lo quieren tener más tiempo. Porque si arriesgan por una fecha a un padre, me parece que es hasta irracional. Porque si van 10 y el padre sale contagiado, parece que es irracional, que estamos viendo, a todos les gustaría festejar el Día del Padre, pero estamos viviendo un tiempo en el cual esos festejos pasan a un plano secundario ante la gravedad de la pandemia. Es un día en la vida. Al padre o a la madre o a los seres queridos me parece que es todos los días, que tampoco por una cosa comercial volquemos todo un esfuerzo que venimos haciendo y tengamos el Día del Padre. ¿Podemos repetir las medidas nuevas? Sí. Horario. Sí, los horarios. Horarios, más que nada. Acá, Rosa, por favor. Sí, el sistema, bueno, el comercio con las medidas correspondientes, con el ingreso de 2 personas, y la ampliación del horario. El comercio en general puede tener abierto hasta las 20 horas, el comercio que tiene que ver con la actividad alimenticia, gastronómica y elaboración de comidas hasta las 22, con delivery hasta las 0 horas, y la circulación
con restricción, desde las 22 hasta las 6 de la mañana. No, yo, si me permitís, una pregunta que dijiste respecto a los salones de eventos. En la dirección de producción, comunicarse con dirección de producción y con la Secretaría de Cultura. La provincia de Buenos Aires ha lanzado ahora el tercer subsidio respecto a catálogos culturales y turísticos, de los cuales ya hay salones de eventos que recibieron subsidios respecto a esto. En Pehuajó hay alrededor de más de 50 entre instituciones y personas que tuvieron acceso al catálogo y recibieron eso, entre ellos salones de eventos, y ahora tienen una tercera oportunidad. Y respecto a los gastronómicos, a través del Banco Nación, el Gobierno Nacional también ha dado un sistema de crédito, que eso se pueden informar en la dirección de producción, con un sistema de crédito que sobre todo lo que tiene que ver con la actividad al aire libre, para cerramientos, todo eso gastronómico está especificado allí, eso con un sistema a tasa cero el primer año, pero eso se pueden dirigir a la dirección de producción. Y después también estuvieron los repro, también que los monotributistas estén atentos a los programas del gobierno, porque también estuvieron los repro, que yo creo que se cerraron la semana pasada, pero que estén atentos porque el gobierno tanto nacional como provincial va lanzando programas de asistencia en ese sentido. Rosa, te quería preguntar con respecto a las dos personas en los negocios, no incluye confiterías, restaurantes y demás, eso sigue siendo al aire libre y con el libro take away. Perfecto. Bueno, si no tienen más... Pablo, los hoteles y esos también han recibido alguna ayuda, y eso vimos el cierre de los nogales. El catálogo, ¿no? Sí, la verdad que produce mucha tristeza. Hablé con la familia, con la señora de la prebende, produce mucha tristeza, no solo la cantidad de empleados que quedan sin trabajo, sino que produce mucha tristeza aquello que se logró con tanto esfuerzo, después de 43 años, que primero se juntó la comunidad, que aportaron dinero, que la esquina, que era una esquina emblemática de Pehuajó, que también una panadería, y también ver el esfuerzo que bueno, en un momento fue en Chaupe, y después 30 años de la familia La Prebende manteniendo un lugar que fue muy emblemático para Pehuajó, así que bueno, sí, ese es un dolor más, es un dolor. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, por la demora, por la comunicación, como siempre le digo, y como sé que he incumplido eso, cuando volvamos a la normalidad, los voy a invitar el Día del Periodista, una medialuna para cada uno y un café. Gracias. Bueno, vamos sumando. Era una botellita de agua, tengo dos, ahora ya tenemos una media luna. Va sumando, vamos sumando, yo creo que va bien, yo ya me tomé 2 cafecitos. Bueno, conferencia de prensa con las medidas, ya están Andrea Viviana full subiéndola en nuestro Facebook, Pablo Zurro, José María Pichetto y Rosa Ron. Volvemos por estudios, gracias.